Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Omar Ramos, alumno de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana, y les hablaré acerca del diagnóstico de fallas incipientes en motores de inducción. Los motores son máquinas ampliamente utilizadas tanto a nivel industrial como residencial, y su correcto funcionamiento, buen desempeño y extensa vida útil depende de nosotros como operadores, de un buen manejo, de un sigiloso mantenimiento y de un buen entendimiento de su funcionamiento en los diferentes ámbitos donde se desempeñará. Estos son pequeños puntos que estudiaremos con más detalle durante la presentación. Como objetivos tenemos los siguientes: comprender la importancia de los motores de inducción, su funcionamiento, características y desempeño óptimo dentro de los ambientes industriales, determinar las posibles fallas que se pueden presentar a lo largo de toda la vida útil de los motores, conocer los métodos de mayor importancia para determinar los fallos existentes en los motores, así como también los que nos permiten pronosticar y prever posibles fallos. Para continuar con la presentación hemos dividido su contenido en 6 partes. Primero, el motor de inducción y su importancia en la industria. Segundo, fallas en los motores de inducción. Tercero, fallas incipientes en los motores de inducción y las consecuencias que éstas podrían ocasionar. Cuarto, métodos de análisis para detectar e identificar estos tipos de fallas incipientes. Quinto, importancia y fortaleza del MCSA, análisis de la señal de corriente del motor. Y por último, las conclusiones. Los motores de inducción trifásicos son máquinas de gran importancia en la industria y ampliamente utilizadas como dispositivos de conversión de energía electromecánica, utilizado de muchas maneras en el sector residencial e industrial. En la industria, debido a su alta relación potencia-peso de bajo costo y fácil mantenimiento, que a menudo se puede presentar fallos inesperados tanto eléctricos como mecánicos, desempeñando funciones de elevada magnitud, básicas y principales para su entorno. Aunque las máquinas de inducción se consideran relativamente fiables y robustas debido a sus sencillas tecnologías de fabricación, de diseño y bien desarrolladas, las fallas incipientes como son la barra rota del rotor, excentricidad en el entrehierro, los cojinetes dañados y las espiras cortocircuitadas. Dichas fallas ocurren y pueden perturbar gravemente los procesos industriales e incluso provocar accidentes desastrosos. Para evitar que estos fallos sucedan, se han desarrollado técnicas para el monitoreo de la condición inicial. Para que los motores de inducción se desempeñen de un modo eficiente, debemos considerar varios aspectos primordiales. Seguridad, fiabilidad y el rendimiento son algunas de las principales preocupaciones de su aplicación. Durante la operación de un motor, los problemas mecánicos en el mismo también pueden crear desequilibrios en el flujo de corriente que pueden ser identificados en el espectro de la misma. Estos fallos eléctricos y mecánicos son: el 50% de las fallas están relacionadas al cojinete, el 10% están relacionadas con el rotor, el 12% están relacionados con otras fallas, incluyendo el desequilibrio. Estas fallas del motor pueden en general llevar a averías en el motor no programadas, que pueden resultar en inesperadas interrupciones en la producción, con severas consecuencias que producirán bajas económicamente, la calidad del producto y la seguridad. Por lo tanto, el diagnóstico de fallas fiable es una de las preocupaciones más importantes en la industria. Las fallas incipientes son las siguientes: barra rota del rotor. La rotura de una barra suele iniciarse en los puntos de ella que no están soportadas por el cuerpo del rotor, es decir, cerca de la unión al anillo del cortocircuito o en el mismo anillo. En esa zona es donde se acumulan las mayores tensiones mecánicas de la estructura, especialmente durante la aceleración y frenado del motor. Como consecuencias de esta falla tenemos que una vez que una barra o anillo se ha agrietado, el proceso es degenerativo hasta que llega a romperse. Cuando esto pasa, las barras adyacentes a la rotura soportan corrientes mayores y por lo tanto realizan un mayor esfuerzo térmico y mecánico, con lo que pueden aparecer más grietas en estas. Como segundo fallo tenemos la excentricidad en el entrehierro. En los motores eléctricos fabricados actualmente, el tamaño del entrehierro es muy reducido. La excentricidad se produce cuando no se garantiza una perfecta alineación de los centros del estator y del rotor. Esta puede ser de dos tipos, estática y dinámica.
La excentricidad estática consiste en una variación del tamaño del entrehierro, en el cual el valor mínimo de éste se encuentra en una posición fija del espacio. Esta distorsión puede ser debida a una ovalidad en el alojamiento estatórico o por un posicionamiento incorrecto del rotor dentro del estator, causado por un mal soporte de los cojinetes, desgaste de estos, malformación del alojamiento, excesiva tolerancia, etc. En el caso de la excentricidad dinámica, el punto en el que se encuentra el valor mínimo del entrehierro no tiene una posición fija, sino que gira solidario al rotor. La causa de este comportamiento puede ser la ovalidad del rotor o el hecho de que el centro de giro de este no corresponda con el centro geométrico de rotación. Como consecuencia tenemos dos: la aparición de vibraciones del flujo que dan lugar a pares pulsantes que se traducen en vibraciones características, tanto en la dirección axial como radial, y la aparición de armónicos de alta y baja frecuencia en la corriente del estator según la expresión. Otro fallo son los cojinetes dañados. Todas las máquinas rotativas disponen de cojinetes sobre los cuales apoyan los extremos del eje que se sustenta la parte móvil. Debido a que estos elementos están sometidos a una continua fricción y movimiento, y además las vibraciones causadas por cualquier defecto de la máquina o agente externo se les transmiten directamente. Los cojinetes son elementos con una tasa de fallos más elevada. Consecuencias: el desequilibrio provocado por las fallas de cojinetes se traduce en una excentricidad en el entrehierro, provocando una variación no uniforme de la distancia del entrehierro. El fallo también puede ser debido a fallos en las bolas de los cojinetes o en la grasa que se lubrica. Las espiras cortocircuitadas. El cortocircuito entre espiras del estator es uno de los fallos más críticos. Los fallos suelen ser cortocircuito entre dos fases o entre fase y masa. El fallo suele iniciarse como un cortocircuito entre espiras no detectado que se acaba convirtiendo en un fallo más severo. Un cortocircuito entre espiras puede tener un efecto destructivo en las bobinas del estator. Como consecuencia tenemos que se provoca una modificación del circuito eléctrico que ocasiona un cambio de la densidad de flujo del entrehierro de la máquina. Como primer método de análisis tenemos el análisis de la corriente del motor. Es también llamado análisis de la señal de corriente del motor, o MCSA por sus siglas en inglés. El análisis se basa en la detección de armónicos de corriente con frecuencias que se distingue cada categoría de culpa, que no necesita una instalación adicional. El análisis de la vibración del motor, la velocidad exacta y la frecuencia de la red, así como las frecuencias de falla relacionados, se puede determinar mediante el uso del espectro de vibración del motor. Y la velocidad angular instantánea. Un gran número de técnicas se pueden utilizar para extraer el IAS, Instantaneous Angular Speed, a partir de una señal de eje del codificador. La importancia y fortaleza del MCSA. El método de detección de fallos clásico es el análisis espectral de ruido acústico y vibraciones. Aunque actualmente el MCSA está ganando popularidad debido a que permite detectar fácilmente los fallos más comunes de motores, es un método no invasivo, y cuando el motor está alimentado de un inversor no requiere sensores adicionales, ya que es posible utilizar los mismos sensores de corriente utilizados para el control. Además, mediante el método MCSA es posible detectar fallos antes de que puedan ser detectados mediante el análisis de ruido acústico y vibraciones. Por último, como conclusiones tenemos los siguientes. Los motores durante su vida útil pueden presentar un sinnúmero de fallos, ya sea por carga, por variación de velocidad o internas, como las fallas incipientes explicadas anteriormente. Existen muchos métodos para determinar si el motor está funcionando en su plenitud, pero el principal objetivo es adelantarse a los fallos para no permitir que se produzcan y así evitar pérdidas económicas como procesos detenidos por fallos inesperados. A través de la evaluación de la técnica de inyección de señal de test, se ha llegado a la conclusión de que es posible detectar el fallo de barras rotas cuando el motor gira sin carga. En cambio, mediante el método MCSA clásico, cuando el motor gira sin carga, los armónicos de fallo no aparecen o tienen amplitudes muy pequeñas. Como última conclusión tenemos la presencia de excentricidad en el entrehierro,
de un motor que puede ser diagnosticado utilizando el método de MCSA, analizando la frecuencia de las componentes significativas, características de la falla. Aunque no es posible determinar en forma confiable el grado de severidad de la falla con las componentes espectrales, comparar la magnitud de la componente secuencial negativa respecto a la de un motor sin falla puede ayudar a estimarlo. Muchas gracias.